la violencia política en Costa Rica. Entonces vamos a enfocarnos en donde tanto la presidencia de la República como las instituciones, digamos, que forman parte del Estado, entran en crisis, ¿verdad? Y se habla de desestabilizar, digamos, los gobiernos. Vamos a partir del hecho más cercano que está, digamos, incluso documentado, y tenemos los documentos a mano, tenemos los materiales. Tenemos todo. Digamos, debamos ubicarnos bien en el tiempo. El año digamos, desde enero del 2020, el año justamente en que la pandemia empieza, exactamente el 6 de marzo del 2020, todo ese periodo, digamos, fue vivido por los costarricenses como un periodo, digamos, de una gran actividad política en las calles. Había un famoso movimiento nacional que se llamó Rescate Nacional, ¿verdad?, que convocó a huelgas. Es decir, había un malestar en contra de la presidencia de Carlos Alvarado Quesada, ¿verdad? Y aunque estábamos en tiempos pandémicos con las medidas, ¿verdad? Quédate en tu casa. Nadie se quedó en la casa. El número de protestas, digamos, desde enero del 2020 hasta finales de octubre, ¿verdad? Hubo una inmensa actividad y lo más importante, hubo una tentativa de golpe de Estado al presidente Carlos Alvarado, y eso está documentado en este libro que de don Eduardo. No todos lo han leído, no todos lo conocen, ¿verdad? Ahí está, vean ustedes, ahí está don Eduardo Cruschan, que en paz descanse, recientemente fallecido, don Eduardo Cruschan, Historia de una presidencia. En el capítulo 8, Eduardo Cruschan señala que siendo él presidente de la Asamblea Legislativa, tiene una llamada telefónica, le dice: don Eduardo, empiece a nombrar su gabinete porque Carlos Alvarado y su equipo va a ser depuesto por el movimiento ciudadano que está organizado. Entonces, esa es una tentativa, digamos, de golpe de Estado. La más reciente. Y, digamos, tiene algunas particularidades que hay que rescatar. Había descontento. Por las condiciones que estaba creando la pandemia, ¿verdad? Sí, recuerden que la pandemia, el decreto de levantamiento de la pandemia lo dio la administración de Rodrigo Chávez. Es decir, vivimos desde el 20, 21, 22, 23 todavía. Con esos decretos. Bajo el régimen de la pandemia, ¿verdad? La pérdida de empleos, ¿verdad? Y el deterioro, digamos, de la economía costarricense, las relaciones sociales trastocadas, todas las actividades se fueron, digamos, afectando entonces nuestra vida cotidiana. Creo que son hechos que no debemos olvidar, ¿verdad? Entonces, además de eso, digamos, un gobierno que no supo responder, digamos, a las demandas ciudadanas, y una reacción popular, digamos, virulenta, ¿verdad?, que envolvió a todo el país en movimientos, digamos, en levantamientos de huelgas en donde estaban ciudadanos, estaban sindicatos, estaban las cámaras, en fin, hubo una oposición, digamos, fuerte. Tan fuerte fue el movimiento que, como les digo, se planeó la destitución del presidente, al punto entonces que querían deshacerse en absoluto de todo el gabinete de Carlos Alvarado, y así se lo hacen saber a Eduardo Cruschan,
Eduardo Cruxan lo menciona en su libro, ¿verdad? Él cita, ¿verdad? Que fue contactado telefónicamente, ¿verdad? Y le piden la constitución de un gobierno de facto, a lo que él no accede, ¿verdad? Él no accede. Luego, el mismo presidente Alvarado, digamos ya una vez superada la etapa más difícil, ¿verdad?, de estos alzamientos de rescate nacional, que en parte, digamos, el movimiento sufre una fractura, ¿verdad?, cuando José Miguel Corrales, digamos, se retira, porque el movimiento es acusado de haber sido penetrado por el narcotráfico. Vean ustedes el poder que tienen esos grupos de narcotráfico en Costa Rica. Habían penetrado ese movimiento y, digamos, entonces el movimiento, digamos, va perdiendo fuerza, ¿verdad? Aquí tengo lo que dijo don Eduardo. Sí. Don Eduardo dice en su libro: cuando el país estaba en la situación más crítica y aumentaban las agresiones frente a Casa Presidencial, porque el Ejecutivo había tirado a la policía a las calles. Inclusive se dieron 120 personas heridas en todas las manifestaciones, bastantes, ¿verdad? Dice: frente a la Casa Presidencial, por las protestas contra las negociaciones con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a finales del año 2020, varios costarricenses me sugirieron, sin éxito, aclara él, prepararme para asumir la presidencia de la República. La consigna de un sector de los manifestantes era romper el orden constitucional y quitar al presidente Carlos Alvarado y por completo a su equipo de gobierno. Sí, entonces, digamos, esto lo queríamos mostrar para que ustedes entiendan también que en Costa Rica, dentro del marco democrático que solemos vivir, también ha habido muy recientemente pasajes que nos demuestran, digamos, intentos golpistas, ¿verdad? Ha habido, digamos, intentos golpistas, ¿verdad? Notablemente, estamos hablando de la última administración, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy día, digamos, la pregunta que uno puede hacerse: ¿será posible hoy día esto? Bueno, a eso responderemos luego, porque también hay que entender que este caso, y es lo que vamos a ver ahora con Rigoberto, esto fue a la Asamblea Legislativa a hacer, digamos, a través de las comisiones de investigación, para demostrar justamente que todas estas comisiones legislativas que se organizan no llegan a nada, porque el libro de don Eduardo lo dice, el mismo don Eduardo va a la comisión, pero bueno, lo dice en otras palabras, ¿verdad? No le queda claro a la comisión, digamos, la responsabilidad. Ahí debió haber acusados, ¿verdad? Es decir, pero no ni imputados. Lo que sí existió fue la fiscal en ese entonces era Emilia Navas, doña Emilia, ¿verdad? En el año 2020, y ella de oficio abrió una investigación que iba dirigida sobre el enfoque sobre un presunto plan de golpe de Estado contra el presidente Carlos Alvarado. Entonces, vea qué investigación más seria se dio en aquel entonces. La fiscalía la tramitó por el delito de rebelión, y se estaba buscando individualizar quiénes eran los sospechosos, es decir, ¿verdad?, por medio de la investigación, saber quiénes fueron los que llamaron a don Eduardo, por ejemplo. Pero en las indagaciones también tenían que establecer si existía el delito o no, ¿verdad?, si era tipificado. Porque no es tan sencillo este tipo de investigaciones, ¿verdad?, por lo que llaman sedición, rebelión y todos esos delitos, se tienen que analizar, ¿verdad?, de una manera muy integral, porque sí se detectó que algunos organismos del Estado, digamos, tomaban esas facultades constitucionales para evitar ese golpe de Estado, ¿verdad?, ese posible golpe de Estado. Fue consultado acerca de la afirmación de don Eduardo Cruxan, ¿verdad? Y aquí hay algo interesante que también, doctora, a usted y a todos los que nos ven los quiero traer a colación. Recordemos del caso de la UPAD.
El caso de la UPAD estalló en el año 2020 también. Entonces, el 29 de abril del 2020 se generó un informe de una comisión especial de la legislativa. Entonces, también había un sumado descontento con este asunto de la UPAD, ¿verdad? Que era una unidad de procesamiento de datos de los ciudadanos, ¿verdad? Datos digitales de nuestros teléfonos. Exactamente. Y en aquel entonces se determinó que los costarricenses sufrimos una vulneración al derecho a la intimidad y las comunicaciones de los y las habitantes, porque sin autorización expresa de la persona por orden de un juez o en casos específicos por la administración pública, es decir, el gobernante podía consultar sus datos y ver sus opiniones políticas y analizar sus preferencias. Entonces, la unidad de creación de análisis de datos sobrepasa los límites constitucionales y legales establecidos, oiga qué delicado, establecidos a la administración para la obtención y manejo de datos sensibles y confidenciales. Es decir, era una campaña, era una unidad para saber muchas cosas de usted, costarricense. Y todo eso se sumó al descontento de las protestas del FMI, porque recordemos que en el año 2022 también se dio un allanamiento en casa presidencial. En ese allanamiento era porque cuando renunció doña Emilia Navas, llegó un fiscal temporal y ese fiscal se había desestimado la causa de la UPAD, lo toma de nuevo y ordena el allanamiento. Le solicita a un juez el allanamiento a casa presidencial. Pero vea que estamos hablando de hace, ¿qué? 4 años, doctor. Sí. Es decir, es que eso, digamos, lo que queremos con esto es demostrarle, digamos, que las situaciones de tensión política han ido aumentando, ¿verdad? Han ido aumentando con el correr de estos últimos años, ¿verdad? Es decir, porque hay muchos elementos. Digamos, uno podría citar, digamos, la carencia de liderazgo, digamos, la pérdida de credibilidad en, digamos, los medios de comunicación, ¿verdad? Y la prensa en general, ¿verdad? Todavía en el 2020... la mayoría de nosotros nos informábamos de estos eventos a través de las noticias, ¿verdad? Sí, los canales de televisión, los telenoticieros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya hoy día no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Sin embargo, digamos, más bien el gobierno, digamos, enfrenta, digamos, la crítica, digamos, acre de los medios, ¿verdad? Hoy día más bien los medios se suman, digamos, del otro lado de la barrera en un sentido antipopular, ¿verdad? A atacar, digamos, las posiciones del gobierno de la República. Digamos, afortunadamente las condiciones políticas son distintas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando esto se da, ya, llamémoslo así, la popularidad del presidente Carlos Alvarado iba de pique. Ya estaba... le costó mucho. Ya en ese momento las cifras eran 20% favorable, ¿verdad? Sí, es decir, muy bajas. Muy bajas, porque, las más bajas. Es que en un término muy tico garrotearon al pueblo, porque 120 personas resultaron heridas a raíz de las manifestaciones. Y les recuerdo algo, aquí en el informe de la UPAD, les recuerdo que el 10 de febrero del 2020 declaró el presidente de la República. O sea, no es nada nuevo tampoco ver un presidente de la República ante una comisión legislativa, ¿verdad? Sí. Por este caso de la UPAD, aquí incluso tengo de manera extensa lo que el presidente declara y se sacude el tema de la UPAD, pero al final en el informe se acredita que verdaderamente era con intenciones políticas, intenciones de saber sus gustos y preferencias con respecto a no solo la vertiente política, sino para otros fines, ¿verdad? Sí,
Sí, entonces, bueno, yo creo que, digamos, ubicándonos en el contexto hoy día, ¿verdad? Uno ve, digamos, creadores de contenido hoy día que hablan, ¿verdad? De un sí, de que hay fuerzas, pero en este caso son fuerzas que están, digamos, arraigadas en los poderes de la República. Es decir, ¿quién no va a decir que la Asamblea Legislativa, digamos, está llena, digamos, de diputados que no quisieran, digamos, que estuviera el presidente de la República? Digamos, aquí ya no solo es hacer oposición, sino, digamos, para ellos sería hasta propicio, fomentar un golpe de Estado. A tal punto que, por ejemplo, un día como hoy, en la mañana, el IFEINSAC lleva a la Fiscalía General de la República una nueva acusación contra el presidente de la República por lo dicho en la última conferencia de prensa cuando menciona, digamos, los eventos de 1948, ¿verdad? Entonces, entendamos que la gente, digamos, los políticos estos, que son políticos corruptos, porque el IFEINSAC fue acusado y sentenciado, ¿verdad? No cabe absolutamente ninguna duda, acusado y sentenciado, ¿verdad? Y es capaz de llevar, digamos, una denuncia, digamos, en contra del presidente de la República por una expresión que él interpreta. Sí. Porque lo de 1948, lo que cita el presidente fue un acto real, es decir, hubo una guerra civil a raíz, digamos, de los resultados electorales, las fuerzas ulatistas y las fuerzas caldero-comunistas van a una guerra civil que dura, digamos, de marzo a abril, más o menos, hasta finales de abril, ¿verdad? Y luego viene una junta, digamos, viene un golpe de Estado, en el buen sentido, porque el que gobierna no es el presidente que elige la elección, sino que es José Figueres Ferrer el que comanda, digamos, la Junta Fundadora de la Segunda República hasta el 6 de noviembre de 1949. Estamos hablando de año y medio en el poder, más o menos. Entonces, entendamos que tampoco, digamos que pura, digamos, la democracia nuestra no lo es. Está llena, digamos, de una, un poco, como dice Juan Diego, digamos, de una casta codiciosa, ¿verdad? No ha sido una democracia tan pulcra como nosotros nos han querido vender. Siempre se han existido esos pulsos, porque actualmente uno lo reconoce, se están dando pulsos entre el legislativo, el ejecutivo, y son pulsos a ver quién y a veces hasta personales. A nivel personal. Sí, digamos, muy bien. Sí, ¿cuánto poder tiene la fiscalía? Exactamente. Entonces, como se desafían, entonces se enredan. También algo muy preocupante, porque al fin y al cabo eso al soberano, al pueblo, eso no le es positivo, porque los poderes se desgastan en otras cosas, sus esfuerzos y energías, por ejemplo, en cosas que verdaderamente vienen al caso, por ejemplo, la jornada 4.3, que debería ser un tema a nivel nacional, porque si no se nos van los inversores, por regalarles un ejemplo. Aquí, el ejemplo que usted trae a colación, doctor, y que también lo que nos hace es no ver que esos golpes de Estado, ahora la situación es distinta. Digamos, cuando a una persona costarricense les dice a ustedes, es que hay que tomar las armas, ya eso ya no, porque ahora es diferente la tecnología y los golpes de Estado en Costa Rica no tienen futuro, porque Costa Rica es un país, por dicha, no existe ejército, no existen fuerzas armadas, lo cual es muy positivo para nuestra nación, es algo bueno, ¿verdad? Y siempre es bueno recordar que hay muchos otros casos contra el presidente. Por ejemplo, estamos esperando qué pasa 109 casos. Exactamente. Y estoy esperando, digamos, con bastante ansias, que recomendó el magistrado instructor de Sala Tercera, qué informe pasó a la Corte Suprema. Es muy importante llevarle ese es el de conclusión. Sí. Y yo, digamos, he explicado un poquito el proceso de levantamiento de la inmunidad, porque también, ¿verdad?, contra el presidente lo que se va a llevar
es un proceso de levantamiento de la inmunidad. Y eso sí, es un proceso que va escalonado, ¿verdad? Va como en eslabones, porque lo que dice la ley es que lo que procura es que pase por todos los poderes de la República, ¿verdad? Que pase por el judicial, que el Poder Judicial lo analice, la Corte Suprema, y si la votación es positiva, va para la Asamblea Legislativa. Se tiene que hacer una comisión especial, y en la comisión especial, doctor, es muy posible que vaya a comparecer, como hizo Carlos Alvarado en el año en febrero del 2020 por la OPAT, que el presidente tenga que ir a comparecer, seguramente con su abogado, a defenderse. Sí, ahora todo esto, ¿qué es lo que nos dice? Que hoy día, digamos, hay muchísimo más personas, digamos, que a través de estos canales, digamos, seguimos el cotidiano de la vida política, seguimos, digamos, la Asamblea Legislativa, vemos las informaciones, por ejemplo, no creo que ninguna o muy pocos canales de televisión, digamos, cubrieron la información del IFE INSA, que acompañado del Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, van a depositar, digamos, la nueva denuncia contra el presidente. Pero bueno, fue en esta mañana, le estamos dando el dato, digamos, de esta mañana, ¿verdad? Y debe estar ya ahí el video, estoy seguro que ahí está el video circulando, ¿verdad? Y es que nosotros, doctor, y yo me voy a la atribución de, también yo sé que usted comparte este concepto, nosotros nacimos y nos educamos y nos formamos en democracia. Nosotros, yo sé, usted y yo, sí, y creemos en la institucionalidad de este país. Por eso yo les digo hoy que yo estoy con ansias, incluso con las ganas de leer el informe, por ejemplo, del magistrado instructor. Esas son las ganas mías como costarricense. Nosotros no tenemos, incluso traemos a colación aquel intento, porque fue fallido, de golpe de Estado, porque un compatriota valiente como Eduardo Cruzan tuvo el poder en las manos para determinar de desestabilizar este país. Y vea el ejemplo de compatriota. Dijo que no. ¿Usted lo hubiera hecho? Yo no sé. Porque el poder lo puede embriagar a cualquiera. Y don Eduardo pensó en el futuro de este país. Porque los golpes de Estado, queda claro algo, nunca le han dado estabilidad ni a este país ni a ninguna otra nación. Aquí es lo que designa el soberano. ¿Y qué dijo el soberano en el 2022? ¿Quién ganó la votación? Rodrigo. Y hay mucho retractor que no puede refutar esto. Que los conceptos son creer en la democracia. Por supuesto que se cree en el Estado de Derecho. Por supuesto. Porque así fuimos educados. Gracias a hombres como don Eduardo Cruzan y otros hombres que a través de las décadas han luchado por este país. Eso es muy importante saberlo. Y cuando se han dado esas propuestas, como pasó en el año 2020, de golpe de Estado, ahí los ticos nos hemos destacado y hemos preferido la estabilidad política del país, porque las luchas en Costa Rica, gracias a Dios, desde 1948, doctor, no han sido con armas, han sido con convicción, con política y en las urnas, ahí es donde se ha decidido.